Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a esperar que alguien se vaya conectando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, vamos a esperar unos segunditos para dar comienzo a este espacio. Y ya empezamos con la charla del viernes. Bueno. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos otra vez a este espacio de Conversando con un Coach. Hoy día viernes y me toca a mí nuevamente para aquellos que se van conectando y aquellos que van a verme luego grabado. Me presento nuevamente, yo soy Diego de Luca, soy coach de la consultora de Kairos de Luca, de Kairos y Consulting. Y bueno, mientras tanto se van conectando, les voy comentando un poquito de las charlas que hubo esta semana. Para aquellos que quieran revisar el Face, pueden encontrarlas ahí grabadas. El lunes pasado estuvo José Luis Pepe con el tema de Te seguirán si saben a dónde vas. También estuvo el martes Yami con Estás siendo quien quieres ser. El miércoles habíamos escuchado a Sonia con lenguaje inclusivo. Ayer estuvo Daniela con el tema de el coaching en las organizaciones. Para aquellos que quieran ir chequeando, todos están grabaditos, están uno más interesante que el otro, para ir viendo, hay de diferentes categorías, como le digo, sobre organizaciones, el lenguaje inclusivo también estuvo muy interesante el aporte que hizo Sonia. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama las profecías autocumplidas. Es un tema que antes de definirlas, les quiero contar un poquito que un pequeño experimento que se hizo hace un tiempo atrás, más allá de la palabra que tiene ya de por sí, profecía autocumplida, ¿no? Que para mí, personalmente, a juicio mío, tiene un nombre así como fuerte, ¿no? Como dramático, interesante, ¿no? Atractivo, digamos. Las profecías autocumplidas, primero lo que les quiero contar es sobre un experimento, de dónde surgió. Este experimento se llamó el efecto Pigmalión. Era un experimento que se relacionó, si no me equivoco, se hizo más o menos en el año 1968. Y era un experimento donde se les dio a un grupo de docentes, un grupo determinado de estudiantes que tenían que preparar. Estos estudiantes, se les dijo a los docentes, que habían sido evaluados según con diferentes estudios y exámenes, y así habían tenido diferentes resultados. Se les indicó cuáles habían sido los estudiantes que tenían mayor rendimiento, que habían alcanzado muy bien sus objetivos, y cuáles habían sido que eran esos objetivos mucho más bajos. Ahora bien, los docentes comenzaron a trabajar con estos alumnos, y en el final del experimento, llamado Pigmalión, lo que sucedió es que justamente aquellos estudiantes que habían sido calificados como de mayor rendimiento habían tenido muy buenas notas, muy buenos resultados, y no aquellos que habían tenido un desempeño más mediocre. Ahora bien, hasta acá nada fuera de lo común, pero lo que llamó la atención que en este experimento es que los docentes no sabían que no habían hecho ninguna evaluación sobre esos alumnos. Es más, los que estaban a cargo del experimento, lo único que habían hecho es seleccionar a dedo a aquellos que habían etiquetado, de decir, bueno, este es un buen alumno y este va a ser un mal alumno. Y se los entregó así a los docentes. Entonces, acá lo que llama la atención es qué pasó para que estos chicos, señalados como los mejores, que no había pruebas, no había hecho concreto de por qué eran mejores, sino fue elección al azar, se convirtieron en esos, tuvieron esos resultados. Bien, sucedió que los profesores se crearon altas expectativas en relación a ellos. Y entonces actuaron en consecuencias para que pudieran cumplir esas expectativas que tenían esos docentes. Es decir, crearon un clima de clases adecuado, tuvieron consideraciones, la actitud de ellos fue muy diferente a
al trato que tuvieron con otros alumnos, la predisposición, el enseñarles, la verdad que fue muy diferente a aquellos que esperaban que no iban a tener esos resultados. Entonces, de acá se desprende lo que es la profecía autocumplida. La profecía autocumplida, lo que significa, implica tener una creencia sobre alguna persona, puede ser sobre mí, sobre un tercero, o sobre una situación, y que por el solo hecho de tenerla, va modelando y va facilitando un comportamiento que hace que ésta se termine cumpliendo. Quizás es algo que han escuchado muchas veces, quizás con otro nombre. Para ser más claro, es cuando tenemos una idea en nuestra cabeza y vamos accionando y terminamos provocando que así suceda. ¿Y qué sucede? Cuando esto acontece, corroboramos nuestra hipótesis. Lo que es importante, me parece aclarar acá, que cuando hablamos de ideas, hablamos de creencias, estamos hablando de situaciones racionales, de racionalidad. No solo creer, porque pensamos que algo va a ocurrir, sucede. ¿Por qué aclaro esto? Porque cuando el que vos creas que algo va a suceder es necesario, obviamente, ese optimismo es necesario, pero no es lo único que tiene que ocurrir. Es decir, tienen que suceder un montón de hechos, acciones, que te lleven a que suceda. Por eso, claro que hablamos desde la realidad, porque no se trata de magia, que por solo pensarlo va a suceder, sino estar en consecuencia de lo que estoy creyendo. Digamos que puedo definirlo así como que la profecía autocumplida es una fórmula entre optimismo más realismo, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado un ejemplo hace un tiempo que me quedó grabado, ¿no? Pero si yo les dijera a ustedes que ahora comiencen a caminar y que mientras que van caminando vayan pensando que se van a caer. Entonces, ustedes van a salir caminando y voy pensando, uy, en cualquier momento me voy a caer, qué difícil es hacerlo así. Y si voy, me tropiezo, probablemente pase algo. Y es muy probable que se puedan terminar cayendo. Porque, digamos, hubo una inducción en esta creencia de mi parte. ¿Qué sucede? Estas creencias pueden ser consideradas positivas o negativas. Es decir, nosotros desde el coaching quizás no hablamos tanto de si es positivo o negativo por un tema de un juicio que estamos creando. Son interpretaciones. Pero hablamos que pueden ser funcionales o disfuncionales. Pero si tomamos este término de lo positivo, que ya vamos a ver qué tan positivo puede ser o negativo, por ejemplo, es el experimento que le contaba, donde había un sector de alumnos que se los catalogó como un alumnado que tenía muy buen rendimiento y obtuvieron buenos rendimientos. Digamos, una profecía autocumplida que tuvieron esos docentes que pudieron concretar sus expectativas con los buenos resultados de los alumnos. También puede haber situaciones que no sean que no son positivas, son más bien negativas. Por ejemplo, si vamos a estar en un trabajo donde pensamos que un compañero determinado no le caigo bien, ¿no? Estoy tratando de pensar el ejemplo. No le caigo bien, es un antipático. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que yo voy a empezar a actuar en función a esa creencia que tengo, ¿no? Ese prejuicio. Y como dice la palabra, justamente es un prejuicio. Es tener un juicio sin antes tener el conocimiento, sin saber. Yo ya lo estoy tomando como una verdad, como una certeza. Y empiezo a trabajar y a comportarme coherente a esto que yo voy creando. Y al actuar así, voy a terminar creyendo definitivamente y etiquetando a esta persona como un antipático. Estas creencias, que a veces pueden ser inducidas o por otra persona, o pueden salir de nosotros mismos también, sucede que nos empezamos a comportar con la creencia como si fuera una verdad. Y esa es la esencia de la creencia. Cuando se nos instala como una gran verdad. Entonces, ¿qué pasa? Puede suceder que esa creencia puede ocurrir o no. Puede haber algo que sea posible de cumplir o no. El tema es que yo ya lo crea, para mí es una certeza.
para mí va a ser algo cierto. Me voy a comportar como si esto fuera una verdad absoluta y demostrable. Nuestro comportamiento va a ir variando y así vamos a comenzar a funcionar en base a esa creencia y vamos a obtener los resultados en consecuencia, ¿no?, de cómo vaya actuando. Por eso vuelvo a tomar un poco, no tiene que ver solo la creencia con una idea y creer que, si yo creo que es así. Está relacionado con la acción, tiene que haber algo más. No es solo una idea, por eso hablamos que no es solo magia lo que sucede. Esto que les estoy contando no solo a veces sucede con nosotros mismos, ¿no? Porque también a veces nosotros tenemos creencias o trabajamos profecías autocumplidas con nosotros, a veces lo hacemos con un tercero, con situaciones, ¿no? Y ni hablar de aquellas personas que tienen personas a cargo, ¿no?, que lideran, pueden ser mentores, jefes, gerentes, docentes, que pueden tener un montón de profecías autocumplidas, un montón de creencias sobre el grupo de trabajo, sobre sus alumnos, sobre sus seguidores. Y eso los puede potenciar o limitar, dependiendo de la conversación que tenga sobre esas creencias. Bien, ahora, en cuanto a las profecías autocumplidas, podemos hablar que tienen 3 procesos, por si tuviéramos que ordenarlo, de cómo se producen, ¿no? Primero, el primer punto es que tenemos que tener una falsa creencia, sea sobre mí, o sobre alguien, o sobre una situación, pero tenemos que tener una falsa creencia. Luego, tengo que tratar a la persona de forma que encaje en esa falsa creencia, es decir, etiquetarla. Yo etiqueto a una persona y la estoy marcando y la estoy encajando dentro de mi creencia. Ahora vamos a poner unos ejemplos. Y esta persona también, como tercer paso, si podemos definirlo en 3 pasos, debe responder a este tratamiento que yo le estoy poniendo, confirmándome esa creencia que yo tengo que es falsa. Entonces, acá viene la parte delicada que hablábamos de potenciar o limitar, porque si yo tengo a un chico, a un alumno, a un niño, un hijo, un sobrino, donde lo puedo etiquetar por una creencia que yo tengo y empieza a comportarse de este modo, es un tema muy importante de lo que sucede. Entonces, y a veces pensamos que hay buenas intenciones en lo que estamos haciendo en nuestras creencias. Por eso digo, deben ser creencias positivas o negativas. Tienen que ver con quién tiene la creencia y a quién afecta también. Porque yo puedo tener la creencia que un niño determinado, si yo fuera un docente en una primaria, no es mi caso, pero me hago la idea, y etiquetarlo como que es capaz, que ese chico puede, que ese nene lo puede todo, y se lo vivo transmitiendo, ¿no? Y puede suceder que lo estoy condicionando. Y esa es la parte que no termina siendo positivo, quizás para en este caso el alumno. Lo estoy condicionando a que él tiene que ser bueno, porque vos sos bueno, porque a vos te va a ir bien. Y lo estamos limitando, le estamos allanando un montón de caminos, como en el caso de que si yo no dejaría a un chico atarse los cordones porque para mí se los ata mal y se tropieza cada vez que lo hago. Tengo la creencia que es un torpe. Entonces, cada vez que se va a atar los cordones, digo, no, dejaste, los ato yo. Va a suceder que después, esa creencia que es mía, lo estoy limitando. Y ese niño no va a tener la capacidad o la posibilidad de poder entrenar esa habilidad. Y se va a desarrollar incorporando, haciéndose propia esa creencia, esa limitación, diciendo, ay, yo para atar los cordones soy un desastre después. Pero tampoco porque no tuvo la capacidad de entrenarse. Entonces puede dejar de ser habilidoso en algo. Por eso es importante ver cuál es esa cosa de definirlo entre positivo y negativo. Nosotros hablamos mucho de lo que es funcional o no lo es, ¿no?, que es disfuncional. Ahora bien, acá estábamos hablando entonces un poquito de esto de las profecías autocumplidas.
y se me viene a la cabeza porque están relacionadas, y me llama un poco la atención a mí, ¿no? Este tema también, que es el tema de que a la profecía autocumplida, a este tema de las creencias, va relacionada a otra teoría, que es la teoría de la verificación. Bueno, yo estuve leyendo un poco sobre la teoría de la verificación porque me parece interesante, ¿no? Básicamente, lo que explica esta teoría es que la gente, todos nosotros, tenemos un deseo básico de confirmar nuestros autoconceptos, es decir, de poder confirmar nuestra identidad, nuestras creencias. De modo que vamos viendo las cosas y las interpretamos de un modo, y toda la información que recibimos del exterior intentamos que coincida, que tenga coherencia con nuestra forma de ver las cosas. Es decir, buscamos que coincidan entre lo que yo percibo, lo que vamos percibiendo, con lo que va sucediendo. Buscamos esa armonía. Esto da una sensación de placer, se descubrió con la teoría de autoverificación, que sugiere que se encuentra placer en el hecho de que se pueda confirmar. Es algo que nos sucede inconscientemente, ¿no? Es algo que no es que vamos pensando en el placer que nos va a dar, sino que es algo que nuestro cerebro necesita procesarlo de un modo para que encuentre coherencia, ¿no? Y aún así, si es negativo el resultado, si es disfuncional, la persona va a sentir placer en que concuerde. Y a ver, le voy a poner un ejemplo por ahí para poder ser más claro. Es decir, si yo me anoto en un gimnasio, y yo, Diego, me anoto en un gimnasio, y tengo la creencia que yo me anoto y a las 2 semanas voy a abandonar. Porque sí, tengo esa conversación interna, yo me anoto, a las 2 semanas abandono, lo dejo, porque siempre fue así, siempre. Entonces, me digo, en 2 semanas dejo. Y empiezo a tener toda esa conversación. Me anoto en el gimnasio, empiezo a actuar en consecuencia a mi creencia, pensando que en cualquier momento voy a dejar, porque siempre funcionó así. ¿Y qué va a pasar? ¡Voilà! Lo dejo. Y yo sabía que iba a pasar. En este ejemplo, yo sabía que iba a pasar. Está esto de la autoverificación y el de buscar coherencia entre lo que sucede, en aceptar mi creencia y aceptar mi creencia, no, perdón, para ordenarme, es entre cuál es mi creencia y entre lo que sucede y mis acciones. Supongo que para mí no es funcional, debería, pero lo que quiero decir con esto, yo sabía que iba a pasar, me da como un cierto placer entender que esto iba a pasar y le encuentro coherencia. De ahí es que se habla de la autoverificación. Ahora bien, cuando hablamos de profecías autocumplidas, digamos, pensaba yo, ¿dónde se observan? ¿No? Y la verdad es que se observan en muchos ámbitos, muchos, que se cumplen estas profecías, estas creencias. Pero por nombrar alguna de ellas, por ejemplo, si hablamos de las que influyen positivamente, pero ojo, como les vuelvo a decir, que son positivos y que son negativos, ¿no? Pero, por ejemplo, en la educación, si las maestras creen que sus alumnos tienen altas capacidades y actúan en función para cumplir sus creencias, esos chicos van a acabar aprendiendo más y obteniendo mejores resultados. Como el ejemplo que les ponía en el principio llamado Pigmalión. Que después, si quieren más adelante, digo por qué se llama Pigmalión. Por un nombre pintoresco también. Pasa en los deportes también. Si un entrenador tiene la creencia de que un jugador puede rendir bien, lo ve habilidoso o todo un equipo, va a actuar en consecuencia y va a llevar a cabo que ese equipo o esa persona tenga un buen desempeño. En las organizaciones hay algo que todo un buen líder sabe, que si logra transmitir buenas expectativas positivas sobre un grupo determinado, va a impactar también en el rendimiento de ese grupo. Y en la vida personal es lo que venimos hablando. Podemos hacer profecías positivas, podemos generarlas para que haya, abrir un camino de probabilidades, de posibilidades.
de tener mayores resultados positivos. Pero esto va acompañado, como les comentaba en un principio, no solo de una idea. Si nosotros queremos ponernos profecías funcionales, es decir, adoptar creencias funcionales, no solo tiene que ver en una idea. También, como les vengo diciendo, existen estos efectos que pueden ser nocivos. Esto que le decía, por ejemplo, más allá de que yo tenga la intención de querer ayudar a mi hijo a atarse los cordones porque yo creo que es un torpe atándoselos, lo nocivo es que ese chico no va a tener la posibilidad de desarrollar la habilidad. Lo condiciono. Más allá que mi intención es buena, el efecto puede ser nocivo a la larga. Entonces, el hecho de verse reflejado en un hijo, en un alumno, y querer que sea como nosotros, o que consiga algo determinado que yo no puedo conseguir, o una forma de ser, quizás con el afán de querer ayudarlo mucho, finalmente esta persona puede comportarse de una manera que quizás no le es funcional a la larga. Cuando los docentes deciden a veces que determinados grupos de alumnos serán los mejores de la clase, ellos empiezan a trabajar con procesos inconscientes. Comienzan por ejemplo, a tratarlos de maneras especiales, con más paciencia. Quizás los empujan un poquito más y sutilmente a que lleguen al éxito. Sin embargo, pasa lo contrario con aquellos que no. Están etiquetados como no le da. Y hoy en día, no para entrar por ahí en tema, pero se escucha mucho quizás en la educación esto de que están etiquetados los chicos y que entran en que si el chico es hiperactivo, si no es hiperactivo, que si presta atención, no presta atención. Y estamos a veces sin saber y sin el aporte profesional, etiquetando y adoptando una creencia que termina siendo, probablemente puede terminar siendo limitante para la criatura. Bien, acá hay otro tema que me parece interesante con esto de las creencias y las profecías, que es, ¿qué podemos hacer cuando suceden? ¿No? Yo pensaba, ¿qué podemos hacer cuando nos surgen estas creencias que no son funcionales? Vamos a hablar de las que no son funcionales, porque entiendo que si son funcionales, bueno, está bueno. Pero aquellas que no son funcionales, esta, por ejemplo, yo le ponía el ejemplo mío del gimnasio, ¿no? Porque aquel que me ve a mí en un gimnasio, les aviso ahora que no me espere ver muchos días, 2 semanas. Pero, ¿qué pasa si yo quiero cambiar eso? Un día quiero cambiar eso, las reconozco y las quiero cambiar. Y bueno, principalmente es eso, primero es empezar a reconocer. Es un poco detenerse y empezar a detectar estos pensamientos. Si me encuentro que estoy en una situación en la cual se me presenta una creencia que me está resultando negativa, limitante, para obtener determinado resultado, está bueno empezar a reconocerlo primero, ¿no? Y también empezar a pensar cuál es el potencial que tengo, qué puedo hacer, qué conozco, qué herramientas cuento, qué recursos también tengo para poder solucionarlo, para poder traspasar esa creencia. Un tema fundamental también creo que para poder evitar estas que no son funcionales, tiene que ver con el lenguaje. Y acá trabajamos mucho los coaches. Hay que prestar mucha atención al lenguaje. Lo que nos decimos, lo que nos pensamos, porque nos pensamos en palabras. Y lo que transmitimos a los terceros, a un tercero, a un equipo, y ni hablar a los chicos, como les decía, porque los chicos también están en una etapa que absorben todo lo que escuchan, ¿no? Y lo pueden llegar a tomar con una certeza, eso, con una gran verdad. Y mucho cuidado con las palabras que usamos, porque, por ejemplo, diciendo soy, sos, son, en vez de estar diciendo estoy siendo, estás siendo, cambia mucho. Yamil habló el otro día, si no me equivoco, esto del concepto de ponerle temporalidad. ¿Qué significaba? Pues no es lo mismo decir, soy torpe,
a decir, estoy siendo torpe. ¿Cuándo? En este momento, en un determinado momento de mi vida. Quizás hoy, quizás hace un mes que vengo medio torpe, distraído. Pero no es que soy. Eso es fundamental desde lo lingüístico. Poder separar eso. El soy al estoy siendo. Significa que hay probabilidad de cambio. Que hay posibilidades de que yo haga algo para que eso no sea más. Hay otra cosa, bueno, hablábamos de las creencias justamente, ¿no? Las creencias. Si uno reconoce que esta creencia que tiene es limitante, seguramente la próxima vez que vaya a aparecer va a ser más fácil de identificarla. Es un ejercicio. Si me encuentro nuevamente con una creencia que es consciente que no es funcional, es ¿cómo resuelto otras? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y también hay algo importante que hay que buscar en las experiencias, ¿no? Un poco buscar y atesorar esas experiencias que nos permitan comprobar que puede suceder lo contrario, digamos. ¿Qué he hecho yo en otras oportunidades? Siempre fue así. Y ahí se plantea el desafío. Acá es importante, como les contaba, que si ustedes tienen algo rondando en la cabeza y quizás no te atreviste a pasar a la acción, quizás te cuesta conseguirlo porque te dé miedo o porque tenés toda esta conversación de no posibilidad basada en esta falsa creencia, es importante entonces, un poco resumiendo, que para que puedas salir de esto haya que cuestionarse. Hay que cuestionarse. Y no solo nuestros juicios y nuestros pensamientos, nuestras creencias, sino si esas creencias vienen de otro, también, ¿por qué dice lo que dice? ¿Desde qué lugar me lo está diciendo? ¿No? Hay que buscar hechos objetivos que justifiquen lo que crees, buscando en tu historia hechos reales que demuestren que es así lo que vos estás pensando. Que le den sustento a esta creencia, para que deje de ser una falsa creencia. Entonces, si yo encuentro un hecho concreto a la que me hace llevar a tener esta creencia, bueno, será momento de trabajar eso. Pero si no, ¿por qué lo tengo? ¿En base a qué? ¿Cuáles son las pruebas que yo tengo para creer en lo que creo? Y me lleve a actuar en consecuencia y obtener los resultados que quizás no espero. También hay que analizar el sentido. Es un tema también interesante. El sentido, quizás oculto o subconsciente, que puedo tener o que puede tener la otra persona para tener esa creencia. Digamos, ¿cuál es la intención positiva que tiene la otra persona o que puedo tener yo en mantener esta creencia? Es decir, si yo tengo un padre que siempre pensó que yo no era bueno para una determinada cosa, es, bueno, ¿por qué piensa esto? ¿Cuál es su intención positiva? Quizás me quiere proteger. Su intención positiva es protegerme. Pero él tampoco quizás lo ve así. Solo que va a percibir, solo que es lo que se percibe, esta creencia limitante, que a mí no me permite hacer. Y acá también hay algo que yo pensaba que está bueno, que recordar que nada en nuestra vida es global ni nada es crónico. Es decir, esto tiene que ver con la temporalidad que les hablaba y que también hablaba por allá el otro día, de que hoy puede estar sucediendo esto, pero las cosas van a cambiar, pueden cambiar, van a depender de mis acciones. Entonces, nada es global ni crónico en nuestras vidas. Entonces, un poco, para cerrar, repasar un poco esto que les contaba, ¿no? De la importancia que tienen las creencias, que lo importante de estas creencias es que no solo queden en una idea, que hay que pensar que para trabajarlas, estas creencias necesitan además de que haya una realidad de acción. Entonces, es importante que puedas reconocer si hay creencias limitantes, si se te presentan estas profecías autocumplidas, que es necesario quizás desterrar, porque no te son funcionales. Y si alguna de ellas sí, bienvenida sea. Entonces, un poco para cerrar, yo me quedaba preguntando esto de quién querés ser a partir de ahora, ¿no? Y no quién fuiste. ¿Quién querés ser a partir de ahora? Así que bueno,
Para mí es un tema interesantísimo, que hay mucho más para hablar, obviamente, en este espacio, es contarles un poco cuál es mi mirada, la mirada que tenemos nosotros y nuestra experiencia. Y yo la verdad que espero que les haya gustado este ratito. Quisiera ver si hay algún comentario, a ver quién nos está saludando. Bueno, gracias Ana, gracias Andrés por conectarte, Claudina, gracias por estar viéndonos, Pepe, como siempre, ahí bancando, Nerina, gracias. Rosalía, sí, creencias, un temazo. Bueno, gracias a vos por estar acá en el vivo. Hola Ailén también. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, bueno, gracias también por escucharme. Mi pregunta, no sé si tienen algún comentario que hacer, si no, igual voy a invitar a todos aquellos que lo puedan ver después, grabado en la página. Vamos a estar respondiendo si quieren y agradeciendo desde ya. Agradeciéndoles a todos ustedes que hayan participado conmigo y que hayan acompañado en este vivo. Y también a aquellos después que vayan a incorporarse a verlo luego, ¿sí? Así que bueno, desde ya, gracias a todos, gracias por el espacio. Nos vemos en la próxima charla. Cuídense. Chau, chau.